ROG Strix, la nueva laptop que ha sacado Asus en su línea Republican of Gamer. Pero ¿realmente esta computadora es tan increíble con todas sus características? Pues bien, vamos a hacer en esta ocasión un extenso unboxing y un extenso review para ver sus características, ventajas y desventajas. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre y es costumbre en el canal, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing o review en específico, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo trataremos de traer al canal lo más pronto posible. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales ustedes pueden ayudarnos a interactuar en nuestras encuestas y preguntas para saber qué review traeremos próximamente al canal. Y bien, ahora se estarán preguntando, Kelvin, ¿por qué trajiste en esta ocasión una computadora en vez de otro periférico? Pues bien, resulta que Asus en su gama Republican of Gamer sacó una increíble computadora que me pareció muy interesante traerles para que ustedes se den cuenta precio-calidad de una computadora increíblemente premium. Realmente tiene muchísimas características que valen mucho la pena. Pero bien, no hablemos tanto y más bien vayamos a nuestro unboxing para que ustedes vayan viendo conmigo las características físicas que tiene esta máquina. Y bien, comenzando nuestro unboxing, podemos notar que tenemos una caja en esta ocasión bastante grande e incluso bastante minimalista, así que no hay mucho que ver en ella. ¿Por qué? Porque la línea Republican of Gamer de Asus la maneja de esa manera, totalmente negro y su logo Republican of Gamer hacia el lado derecho. Es más, si volteamos la caja y vemos por la parte de atrás, solamente encontramos características de seguridad y sus correspondientes números de serie y demás. Así que no teniendo más en la caja, vamos a proceder a abrirla y vamos a empezar con nuestro cuchillo de siempre y vamos a quitar este plástico. Y bien, ya teniendo aquí la caja, ahora sí vamos simplemente a proceder a abrirla y vamos a encontrar que la caja tiene un diseño de antemano que hace un levantamiento pequeño sobre su computadora para verla mucho mejor. Así que vamos a sacarla de acá y vamos a ver qué otros accesorios puede traer la caja. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Empezamos por la parte derecha y abriéndola vamos a encontrar nuestro cargador correspondiente, el cual de por sí ya es bastante pesado, y vamos a colocarlo aquí a un lado. Vamos a mirar en la parte del centro de la caja a ver qué otras cosas tiene y podemos encontrar los correspondientes manuales como siempre y las características del computador como tal. Vamos a dejarlas aquí adentro también y hacia el lado izquierdo podemos encontrar que no tenemos nada. ¿Por qué? Porque de pronto, dependiendo de la versión que ustedes tengan, pueden tener más accesorios acá o no. Eso ya corresponde a la versión que ustedes vayan a comprar. Así que no teniendo nada más en la caja, vamos a darle por aquí para cerrar y vamos a dejarla a un lado para comenzar a ver las características de nuestra computadora y las características del cargador. Y bien, comenzando con el cargador de la computadora, ¿qué podemos encontrar? Simplemente podemos encontrar que este cargador es de 100 a 250 voltios con 3.5 amperios. Viene con un cable bastante resistente y a su vez viene con su cable de conector universal de energía. Así que pues no tenemos mucho que ver en ellos, así que vamos a sacarlos de una vez por acá y vamos ahora sí a ver la computadora, que es lo que más nos interesa. Vamos a empezar primero quitando el plástico de la parte de aquí abajo. Y bien, ya teniendo nuestro teclado totalmente desempaquetado, podemos notar un diseño totalmente elegante, pero a su vez bastante gamer. ¿Pero por qué se los digo? Porque hacia el lado izquierdo podemos encontrar que tiene el logo de Republican of Gamer en una versión como tipo espejo, el cual hace resaltar muy bien. Y hacia el lado derecho podemos encontrar las siglas ROG, que es la versión o modelo de esta computadora como tal. Ahora, podemos encontrar también los puertos de conexión hacia los diferentes lados. ¿Y cuáles son? Vamos a empezar a la izquierda encontrando los puertos USB 3.2, que son solamente dos, y un puerto de conexión para tu micrófono o audífono. También hacia el lado derecho no encontramos ningún tipo de puerto. ¿Por qué? Porque los demás puertos los tenemos en la parte de atrás. Y es que podemos encontrar que en la parte de atrás tenemos un puerto USB 3.2 adicional, un USB-C y una conexión HDMI para conectar televisores, pantallas y demás. Y también su correspondiente conector de energía. No más y nada más por eso. Pero, ¿qué podemos encontrar enfrente? Si ustedes se pueden dar cuenta, podemos estar viendo una pequeña franja blanca alrededor del frente, ¿verdad?
Pues bien, esa es una retroalimentación de energía RGB, que la vamos a ver un poco más adelante cuando lo conectemos y veamos toda su gama de colores. Y bien, ¿qué otras características podemos encontrar de su diseño? Y es que en la parte de atrás, en la barra principal donde está el soporte, podemos encontrar todavía las siglas ROG, que es del diseñador como tal, y la parte de al lado también tiene unos pequeños huecos o perforaciones que le dan un poquito de ventilación. Y hablando de ventilación, podemos darnos cuenta que hacia el lado izquierdo y derecho tienen una buena gran ventilación. ¿Por qué? Porque tenemos hacia la parte de atrás una salida de aire increíble, la cual le da un muy buen soporte de rendimiento para que no se recaliente, al igual que en la parte de atrás, que tiene muy buena ventilación, así que por ese lado podemos estar muy tranquilos. Y bien, ahora sí vamos a proceder a abrir nuestra computadora y vamos a ver todas las características del diseño que tiene por dentro. Primero quitamos nuestra pequeña telita, la cual nos protege las teclas de la pantalla, que como consejo personal les digo que no la boten, siempre manténganla y siempre colóquenla cada vez que cierren la computadora, porque después con el tiempo ustedes van a notar que las teclas se quedan como marcadas sobre la pantalla y yo creo que no nos va a gustar a ninguno de nosotros una computadora como esta, de esta calidad, que le pase eso, ¿verdad? Entonces yo les aconsejo que lo estén guardando para que constantemente lo estén cerrando. Bien, ahora sí, miremos toda la parte interior y podemos encontrar de primera mano que tenemos unas teclas increíbles en un formato mate, el cual le da una buena característica o estilo de elegancia. También podemos seguir encontrando el diseño de sus siglas ROG, que se encuentra también en la parte derecha al lado del teclado, desde adentro hacia afuera. ¿Qué otra cosa podemos notar? Y son sus ganchos. ¿Por qué? Porque estos ganchos dejan que sea pantalla al aire, y ese es un diseño que a mí en lo personal me encanta, que la pantalla quede totalmente en el aire sin tocar la computadora como tal. Entonces es un diseño bastante bonito, bastante bueno, y sobre todo que es bastante resistente, porque normalmente tienden a ser como muy frágiles, pero no, en este caso los dos ganchos hidráulicos son bastante fuertes y sólidos, así que ustedes pueden fácilmente abrir o cerrar la computadora sin ningún problema. Y hablando de cerrar y abrir la computadora, podemos notar que en ella, a diferencia de otras computadoras, no necesitamos sostenerla, sino con una sola mano se puede abrir, o sea que es bastante pesada en la parte de la board como tal, así que eso está bien, porque muchas veces tendremos a tener una mano ocupada y la otra no. Entonces pues esto nos sirve bastante y está muy bien que se vea en una computadora de este tipo de gama alta. Bien, regresando a las teclas como tal, podemos encontrar que tenemos la WASD, que hacemos en diferente diseño a las demás, y esas son las que normalmente nos caracteriza para poder jugar, así que estas podemos iluminarlas de un color diferente, y también vienen en versión como transparente para que su iluminación sea mayor. Y bien, Kelvin, teclas de funciones, claro que sí. En la parte superior tenemos las teclas multimedia, que son para bajar, subir volumen o colocar mute. También tenemos una tecla la cual nos corresponde para prender o apagar los ventiladores manualmente para que no se sobrecaliente. Y tenemos nuestra tecla gamer, que en este caso es con el logo de Republican of Gamer, para poder activar o desactivar las teclas de función y Windows. Por el lado derecho también tenemos otras teclas adicionales que son para la parte multimedia, para reproducir, dar stop, adelante o atrás para cualquier tipo de música o video de nosotros. Adicional a eso tenemos también funciones predeterminadas con la tecla función y todas sus teclas desde la F1 hasta la F12. Funciones que no entraré mucho en detalle porque si no este video sería muy largo, así que simplemente les diría que tienen funciones básicas como subir o bajar la iluminación, como prender también ventiladores, como copiar, pegar y colocar en modo avión para desactivar del internet automáticamente. Ahora, pasando a la pantalla, les puedo decir que tenemos una pantalla de 15.6 pulgadas que se agradece bastante, y a diferencia de muchos portátiles, esta tiene un borde muy delgado. Como pueden notar, este borde es bastante delgado, pero a su vez tiene un material rígido fuerte que es resistente a golpes, así que pueden estar tranquilos por ese lado, no es como que se les vaya a dañar muy fácilmente. Pero en este momento se deben estar preguntando algo que yo también me pregunté apenas abrí la computadora, y es la cámara web. Sí, señores, esta computadora no trae cámara web integrada. Y me van a decir, pero Kelvin, ¿por qué? ¿Eso ya es normal o es básico en todas las computadoras? Pues bien, esta computadora Asus la hizo exclusivamente para videojuegos y gamers. Entonces, normalmente la persona que se dedica a streaming y demás nunca jamás va a utilizar una cámara web de 2 megapíxeles básicas, ¿verdad? Pues bien, casi todos nosotros compramos cámaras web extras, o si no, compramos cámaras profesionales y demás para poder grabar muchísimo mejor. Entonces, por eso ellos prefirieron dar más pantalla y sin necesidad de quitarle espacio para colocar una cámara web. Así que pues de mi concepto personal yo lo agradecería, la verdad, porque en realidad nunca utilizo
esta cámara, siempre utilizo cámaras extras adicionales para que se vea mucho mejor la resolución. Cámaras web, que si a ustedes les interesan, pues aquí tenemos varias en el canal, varios reviews, pueden irlas a ver por acá después de este video para que ustedes vean y comparen qué cámara les puede servir con esta computadora. Y antes que se me olvide, esta pantalla tiene un refresco de 144 Hz. Y bien, por último pasemos al touchpad. ¿Y qué les puedo decir de él? Y es que es bastante grande, un buen diseño y tiene un desempeño o un pequeño toque o touch bastante como suave, como si fuera pelusa, a diferencia de otros que son más como plásticos, más como rígidos. No, este se desliza bastante bien tus dedos, aunque lógicamente sabemos que todos utilizamos un mouse adicional o externo para poder jugar, pero este no tiene nada que envidiarle. Vamos a colocarlo a prueba a ver qué tal es y qué tan sensible es, pero por ahora les puedo decir que la sensación de roce es bastante buena. Y bien, ahora sí, vamos a prender la computadora para ver todas las características internas de ella. Y bien, ahora hemos bajado un poco la iluminación aquí en el estudio para que ustedes puedan detallar mucho mejor la iluminación y el RGB de esta computadora, tanto en su parte de teclado como en la parte de abajo. Pero y bien, antes de todo esto vamos a ver con qué velocidad y qué capacidad de máquina contamos simplemente con encenderla y empezar a arrancar Windows. Vamos a ver qué tan rápida puede ser. Vamos a darle clic en este botón y vamos a encenderla. Y bien, como se pueden dar cuenta, ya está encendida al 100%, demoró muy pocos segundos. De verdad que con esto es una pequeña prueba de inicio de que esta computadora es bastante rápida, así que te puede trabajar perfectamente en cualquier plataforma y cualquier juego. Bien, ahora vamos a la parte de iluminación del teclado. ¿Y qué podemos notar? Que la iluminación es bastante perfecta, no tiene una iluminación ni muy fuerte ni muy baja. Se esmeraron mucho en tener una perfecta conjetura de iluminación junto con su hardware completo y su diseño. En la parte de abajo, ¿qué se puede ver de la iluminación de abajo? Se puede ver que la iluminación es bastante fuerte y cuando ustedes quieran pueden activarla o desactivarla con software, ya lo saben. Pero en sí como tal, la iluminación está perfecta. En mi caso personal, a mí me encanta, no sé ustedes. Pero bien, dejemos la parte de hardware a un lado mientras tanto y vamos a ver las especificaciones de esta máquina, que es lo que más nos interesa. Y es, primero que todo, un procesador AMD Ryzen 9 45 watts de 8 núcleos y 16 hilos. Una memoria RAM de 16 GB con 2 núcleos de 8 cada uno y una velocidad de 3200 MHz. Un Wi-Fi de velocidad 6 de modelo AX200. Un disco sólido M2 que podría ser entre un Samsung 970 Evo o un Western Digital Black. Una tarjeta GeForce RTX 3060 con una capacidad de 130 watts. Y una batería de doble núcleo que puede llegar a durar en su máxima exposición hasta casi 3 horas de trabajo. Ahora, ustedes se estarán preguntando la calidad de gráficos, que es lo que más nos interesa en una computadora como estas. ¿Qué tal está? Pues bien, la verdad la he estado probando y trabaja muy bien, trabaja a una gran velocidad, no tiene ninguna falencia, pero lo único malo y que noté es que lamentablemente tiene tarjeta integrada y tiene tarjeta externa RTX. Y lo malo es de que cuando conectas un monitor adicional, él se va a conectar directamente con la tarjeta integrada y no con la RTX de GeForce. ¿Por qué? Porque la configuración viene así en el hardware. Así que aunque traté yo de configurar y traté de modificar todo, no lo pude hacer. Así que sí les recomiendo que si van a colocar una pantalla extra adicional, simplemente sea como apoyo o soporte, porque la pantalla principal que va a tener la tarjeta gráfica va a ser esta nada más. Así que pues ese es el único punto pequeño malo que le veo a esta computadora. Pero bien, no nos quedemos con la duda y vamos a colocar esta máquina a probar al 100%. Vamos a colocar Fortnite y vamos a mirar si las gráficas están perfectamente configuradas para esta computadora. Ok, como se pueden dar cuenta, el movimiento es bastante fluido con las gráficas y también se puede ver que con el mouse integrado también es bastante fluido, es bastante sensible. Ustedes pueden darse cuenta que es muy sensible. Obviamente ninguno de nosotros jugaríamos con él, tendríamos nuestro mouse independiente como tal, pero pues vamos a probar a ver qué tal es las gráficas, ¿no? Lógicamente estamos en esto. Entonces vamos a mirar rápidamente. El movimiento es bastante fluido, se puede ver que se puede encontrar bastante fluido el movimiento.
No se pixela en ningún momento. El movimiento se ve completamente fluido, no se ve en ningún momento ningún problema con la tarjeta de video, así que pues por ese lado podemos decir que estamos muy bien. Hablando de software, podemos encontrar el software nativo de Asus en la computadora, el cual nos muestra la métrica completa de nuestra CPU, la GPU, la memoria, los ventiladores, incluso la configuración del sistema, y en otras pestañas podemos encontrar también la configuración del sistema como tal, en memorias, en GPU de energía, podemos verificar lo que es la iluminación y podemos sincronizarlas con otros periféricos de Asus, la parte de audio y la parte de monitoreo minuto a minuto de nuestra CPU, de cómo está trabajando. Aquí ya tenemos pues lo mismo, la configuración de sincronización de visualizaciones de RGB y la visualización o configuraciones predeterminadas que vienen para los juegos. Entonces vienen aquí varias opciones y también tenemos la librería de juegos que tengamos instalados en nuestra computadora. También podemos manejar diferentes perfiles, los cuales podemos configurar para cada juego. Eso está muy bien por parte de Asus. Y tenemos también la galería de juegos que quieras comprar con descuentos incluso bastante llamativos. Y por último tenemos las noticias de entretenimiento gamer del momento por parte de Republican of Gamer. Así que para parte del software yo creo que está bastante completo ese software nativo que viene con la computadora. Y bien, como siempre, para concluir, mis opiniones. ¿Y qué les puedo decir de esta laptop? Y es que es una laptop bastante completa. Y no solamente me refiero a su contextura física, sus materiales, sus acabados, sus teclas que son bastante sensibles, sino también a su software y también a sus capacidades internas, tanto memoria RAM, procesador, disco duro y demás. Además, su tarjeta gráfica no tiene nada que envidiarle a muchas del mercado. Así que sí, definitivamente es una computadora que vale mucho la pena. Y aunque el precio de $1,350 y en sus países más o menos en estos valores les va a parecer un poco elevado, pero la verdad, se los digo yo, que por la calidad y material que están comprando vale cada centavo. Así que con este review los dejo, espero les haya gustado. Si es así, regálenme un like y lógicamente no se olviden de suscribirse en el canal, el botoncito rojo de aquí abajo si no lo han hecho, y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que no se pierdan ninguna de las próximos reviews que vamos a lanzar en el canal. Los dejo, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.